Buenas a todos y a todas, gente, ¿qué tal? Bienvenidos al primer coloquio Burdeos. Va a ser el primero de muchos, esperemos, a ver cómo sale, a ver si os gusta. eh, y esperamos recibir vuestras propuestas también, eh, de invitados, invitadas, proyectos, colectivos, todo lo que os apetezca que hablemos en este espacio. eh, Está colaborando en la comisión de barrio también. Y os dejo con ella de momento. Que tenemos muchas ganas de escuchar, es Ulises Sillán, es secretario del CAP Ciudad de Murcia, presidente de la fundación del club. Además de todo eso, es directivo de Supporters Direct Europe y coordinador del proyecto europeo Social Inclusion of Refugees Through Football. Su último viaje fue a Berlín y le dio tiempo a pasar por Hamburgo y ver al San Pauli. Si tiene que elegir un plato, siempre que llueve elegiría las migas. Y además le encantaría cenar un día con Mágico González. Ulises, hoy Mágico González no, pero te ha tocado con Dani y conmigo, que esperamos ser casi tan divertidos e interesantes. Igualitos de magia. Así que darte la bienvenida y a la gente que nos estáis siguiendo por Twitch, tenemos muchas ganas también de poder hacerle las preguntas que nos vayáis pasando, así que animaros y escribir. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Dani. Muchas gracias. Pues Vale, lo primero que vamos a empezar, bueno, lo que decía Marta, al final de la charla sí que dejamos un espacio para que las preguntas que vayáis haciendo se las vamos a ir trasladando a Ulises, ¿vale? Entonces, si las queréis ir dejando por escrito, genial. Si no, para el final, pues nos las ponéis, pero estaremos atentos intentando hacer todas las que podamos. Ulises, nada, lo primero, cuéntanos un poco cómo va la temporada en los diferentes equipos. Tampoco hace falta que nos especifiques resultados concretos, pero bueno, cuéntanos un poco qué tal vais. Bueno, pues una temporada bastante difícil y bastante atípica para todos, por lo que ya sabemos. Y bueno, el primer equipo masculino está jugando la segunda fase de la temporada. Estuvimos luchando por no caer en donde estamos ahora, que es el play-out para el descenso. Somos 10 equipos y de los cuales van a descender 6. De momento estamos segundos, estamos en puestos de salvación y con un calendario, en principio, a priori, más asequible de lo que hemos tenido anteriormente. Estamos esperanzados también por lo que vemos, por la actitud del equipo, por la dinámica y bueno, nuestro objetivo, la salvación. En cuanto al equipo femenino, más de lo mismo. Estamos también en categoría nacional, digamos que a día de hoy es nuestro techo y bueno, hay un poco de descompensación en la categoría, hay equipos muy potentes, pero nosotras estamos jugando nuestra liga. El otro día ganamos un partido 0-4 que nos da mucha vida. Y aunque estamos en el último puesto de descenso, tenemos la salvación cerquita y creemos que la podemos conseguir en los próximos partidos contra Mislata, contra Villarreal. Son partidos más o menos asequibles, pues son equipos que no se juegan nada y esperamos que las chicas estas 4 o 5 finales que le quedan las saquen y sobre todo porque se lo merecen, porque han hecho una gran temporada. La mejoría del fútbol femenino en Murcia es evidente y se tiene que ratificar en resultados. También, bueno, tenemos más equipos. Tenemos también un equipo de segunda autonómica masculina con personas refugiadas. Y bueno, el equipo este año está cuarto ahora mismo. No, el objetivo no tenemos objetivos deportivos con ellos, simplemente que jueguen. Pero bueno, el equipo está dando la cara, estamos disfrutando. Tenemos al Pichichi de la categoría en el equipo y la verdad es que es un equipo que se disfruta. Y luego también los otros 2 equipos femeninos, tanto el B como el C, están haciendo buenas temporadas, cada uno con su objetivo. El objetivo del B es el ascenso, aunque está difícil. De momento están quintas y bueno, el C simplemente trabajamos con chicas más pequeñas
La mayoría son menores de edad y bueno, que haya progresión y que vayan nutriendo al B y cuando puedan a la A. Ya, Porque Ulises, bueno, dale, Dani. en- Cuéntanos un poco cuántos equipos tenéis y la situación de cada uno. ¿Cuántos equipos forman el club? Por nosotros tendríamos fútbol base, lo que pasa es que en Murcia tenemos un problema de instalaciones deportivas y el juvenil que tuvimos y el cadete lo quitamos en su momento y de momento no lo vamos a sacar. En el futuro esperamos que sí. Ahora mismo tenemos tres equipos que juegan en Liga Femenina, 2 equipos que juegan en Liga Masculina. Y además de eso tenemos también un equipo con personas con discapacidad, el Ciudad de Murcia adaptado, que compiten en campeonatos locales y en una liga federada que han podido inscribirse este año. Es un equipo del cual nos sentimos muy orgullosos porque digamos que dentro de la inclusión, ¿no? del deporte inclusivo que existe, ¿vale? Todos lo conocemos, el paralímpico, por decirlo de alguna manera. Estos chicos estaban viendo cómo se estaban quedando fuera, porque tenían diversas discapacidades que no les permitían jugar con ciegos, jugar con sillas de ruedas o jugar con sordos. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido acoger a todo tipo de discapacidades, pelearlo y que lo incluyan en la liga. Entonces nosotros estamos jugando por primera vez en una liga donde se acoge un equipo así. Yo creo que ese es el hito que nos marcamos y el éxito que nos marcamos con ellos. También tenemos un equipo de subbuteo, de fútbol de mesa, el nombre oficial, digamos que es como el Danone al yogur, se conoce más el subbuteo que el nombre fútbol de mesa. Y también un equipo del que estamos tremendamente orgullosos. Tenemos el subbuteo, está un deporte que está muy, muy arraigado en Murcia. Tenemos 7 campeones del mundo con la selección española. La selección española pasa como pasa en muchos deportes con Cataluña, que al final son todos catalanes, pues a nosotros nos pasa con el subbuteo. La selección española, salvo un madrileño, es murciana. Y estamos jugando campeonatos europeos y además jugamos contra equipos de países donde el subbuteo sí es un deporte e incluso los jugadores cobran por jugar y viven del subbuteo. De hecho, tenemos varios jugadores murcianos en equipos como el Nápoles o la Roma que viven del subbuteo y han sido jugadores nuestros, ahora están allí disfrutando. Y no se me olvida, no quiero que se me olvide tampoco el equipo de eSport, que juegan FIFA. Madre mía, es una pasada. Y has nombrado muchos equipos y se me ocurrían varias preguntas. Hablabas del tercer equipo femenino, que ya me parece una pasada que tengáis 3, porque en ocasiones parece como más complicado, ¿no? Que salgan equipos femeninos. Y hablabas del tercero, que eran como jugadoras juveniles o muy jóvenes que suelen ir nutriendo a equipos al B y al A. Sí, claro, a ver, nosotros el trabajo que estamos haciendo con el fútbol femenino y yo creo que la mayoría de clubes que estamos apostando a día de hoy por el fútbol femenino, al final es algo de justicia social, es decir, el deporte femenino se ha visto perjudicado por el apoyo de los clubes históricamente. Y ahora que hemos visto esa reivindicación, ¿no? de la mujer en todos los aspectos de la sociedad, pues yo creo que tenemos que estar todos y todas a la altura. Y si hay que hacer una discriminación, digamos, positiva, un esfuerzo en los clubes, tiene que ser con ellas, porque siempre ha habido equipos para todos los niños. Y las niñas han visto que no. Son niñas muy jóvenes, son niñas, son menores de edad y juegan en categoría adulta. Se da esa circunstancia, no están jugando en juveniles, no están jugando en cadetes y podrían, pero tienen una calidad que en esas categorías destacan demasiado y preferimos que estén en categoría adulta porque además están compitiendo con chicas adultas y lo hacen bastante bien. Y luego hablabas del equipo adaptado o de personas con diversidad funcional. No sé si, para las personas que nos están viendo, no sé si han visto las redes sociales hoy del Ciudad de Murcia. ¿Habéis colgado algunas imágenes de un entrenamiento? Puede ser. Sí. A mí me parece espectacular, pero hay cosas que se me escapan del funcionamiento de los partidos, las normas y tal. No sé si puedes explicar un poquito cómo funciona. Bueno, pues el nombre del equipo lo dice todo, que Ciudad de Murcia adaptado. Lo que hacemos es adaptar el fútbol, en este caso el deporte, a la diversidad funcional de la persona, a la discapacidad. Bueno, te puedo decir varias curiosidades. Tenemos un sistema de puntos
donde dependiendo de la capacidad del chico o la chica, el equipo es mixto, puntúa de una manera. Entonces nosotros podemos tener 12 puntos en el campo. Entonces a lo mejor por si metemos gente con más discapacidad motora, pues podemos tener hasta 6, 7, 8 jugadores en el campo. Los chicos que van, por ejemplo, en silla de ruedas pueden coger el balón con la mano. Sería más parecido a lo que hacen al balonmano. Solo pueden tenerlo durante 5 segundos, pero lo pueden coger con la mano y bueno, hay varias normas. Pero vamos, son todas muy de sentido común, muy de lógica y sobre todo muy justas para que no haya problemas. Porque ¿cuántas personas participan en ese equipo ahora mismo? Este equipo es un equipo peculiar. Tenemos casi 23 chicos. Lo que pasa es que no van todos. Porque, bueno, y ahora con la pandemia, hoy por ejemplo hemos estado en el entrenamiento y habían 13 chicos y una chica. Al final lo que buscamos es que hagan deporte, porque si el deporte ya para todos es importante, para ellos lo es más, porque no tienen ese acceso como podemos tener nosotros a otro tipo de ocio, a otro tipo de deporte, tienen muchas más limitaciones. Entonces, darle esa estimulación muscular, esa estimulación ósea, para ellos es un mundo. Y mentalmente la confianza que les da, el también tener un compromiso, ¿no? Hay chicos que tienen trabajo, pero hay chicos que la inclusión laboral la tienen muy difícil y al final es un objetivo con el que se levantan por la mañana, están tejiendo redes entre ellos, también están conociendo asociaciones a través de consejos que le dan unos, que le dan otros y cositas, y para ellos el equipo, vamos, te puedo decir que es mucho más importante que pueda ser para cualquier otra persona del jugador de Ciudad de Murcia. Porque Ulises, bueno, además que supongo que sería como otra vez reflejado el deporte como herramienta y como apoyo a nivel de muchos factores de la persona. Hablabas de cómo se ha reducido la asistencia por el tema de la pandemia y cómo esto ha ido afectando. Bueno, cómo ha ido este año de parones, de pandemia, de locura, suponemos, ¿no? Mal, ha ido mal. Ahora mismo yo creo que todos vivimos un poco de la inercia que veníamos, ¿no? De la fuerza que teníamos todos los clubes. Estamos todos, yo creo que es una constante, estamos mal económicamente, mal en cuanto a apoyo de todo tipo y incluso se nota en la afición. Todavía hay mucha afición que no ha vuelto al Barnet y claro, luego cuando vas, por ejemplo, al campo de fútbol es un ambiente descafeinado, el que no está acostumbrado, ¿no? Entonces, ese ambiente que era lo que te podía traer del equipo también, al no estar, estamos todos ahí como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero bueno, tenemos que tener claro que esto esperemos que sea algo temporal y que volvamos. A nivel de inscripción de socios y socias, por ejemplo, ¿se ha notado? Sí, sí, claro, claro. Muchísimo. Porque ¿cuántas Y personas socias tenéis ahora mismo? nosotros este año hemos tenido el número de socios más bajo de nuestra historia. Incluso desde que estábamos en segunda autonómica, hemos llegado a los 300 y pico abonos, incluso sacando un streaming que se incluía en el abono. Es decir, podías ver los partidos desde tu casa con el abono de forma gratuita. Y aún así mucha gente no se lo ha sacado porque, bueno, están otras cosas. Yo lo entiendo, quiero decir, sin cero rencor. Porque de hecho tengo gente que me pregunta todos los días por el ciudad, hay gente que es del ciudad y no se saca el abono por circunstancias. Complicado. Es complicado. O sea, aquí con el Independiente ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Se ha desmovilizado un poco la gente porque al final en esta situación, a principio de la temporada, hubo partidos a puerta cerrada y luego el miedo y las restricciones pues complican un poco. Al final estamos todos un poco en la misma. O sea, es verdad, por ver el lado positivo, es verdad que se está empezando a ver más movimiento. En el último partido fueron 450 personas, que era el aforo que teníamos, tuvimos que sortear las entradas y se va viendo ese movimiento. También había mucha gente fuera del campo porque se puede ver el fútbol de fuera. Y poquito a poco la gente va volviendo. El femenino también tuvo mucha gente el otro día. El segundo autonómica metió 200 personas. Quiero decir, se va viendo ese movimiento. Pero es cierto que no es lo que estábamos acostumbrados y sobre todo la forma de vivirlo, ¿no? Con las restricciones aquí en Murcia Capital son muy severas. Tenemos que estar sentados, tenemos que estar con mascarilla, con una cierta distancia, no te puedes levantar.
costoso, porque nosotros, nuestra forma de vivir el fútbol en el Ciudad de Murcia, una de las reivindicaciones del club siempre ha sido vivir el fútbol de pie, vivir el fútbol como un hincha, somos hinchas. Entonces, el vivir el fútbol, como incluso nosotros a veces lo hemos criticado, como el Bisbal, ¿no? Se le dice de la grada o clientes, ¿no? Que parece que van como el que va a los toros, pues no es nuestra forma de vivir el fútbol y, bueno, pues eso, ese fútbol descafeinado, pero bueno, que la gente está ahí y no pasa nada, son fases. Porque esto tenemos que empezar por el principio. Cuéntanos cómo y de qué manera y cuándo surge el CAP Ciudad de Murcia. Bueno, hay que remontarse a la época de Quique Pina, del Ciudad en segunda división. El Ciudad de Murcia estuvo en segunda división 4 temporadas y las 2 últimas se quedó cuarto. Los 3 primeros subían a primera división. Por un partido podríamos haber estado en primera división. La persona que estaba al frente del club, Quique Pina, bueno, pues al final, en su momento soltábamos disparates sobre él. Yo a día de hoy, que entiendo el fútbol negocio como otra forma, era su empresa y al final era su negocio y vendió su empresa pues, como puede venderla cualquier otro empresario. En ese momento nosotros nos teníamos que haber dado cuenta de lo que era el fútbol. Pero bueno, al final la mentalidad que tienes de cliente de fútbol no te deja ver eso y sobre todo el ansia de jugar en las grandes ligas, ¿no? En las primeras categorías. Entonces sacamos un proyecto con otro empresario que volvió a ser otro fracaso. Salió el Atlético de Ciudad, e incluso nos deslocalizamos a una población, al Orquí, 2 temporadas, y al final el equipo desapareció por deuda. Ascendió a segunda vez, hizo récord en tercera de victoria y en segunda vez estuvo también a punto de subir a segunda y al final las deudas. Y por eso muchas veces la gente, cuando nos da ese reconocimiento, ¿no? Es cierto que hemos hecho un proyecto, un modelo diferente, pero es que de no haberlo hecho también hubiéramos demostrado poca inteligencia. Quiero decir, después de que 2 sociedades anónimas deportivas, de que 2 empresas se apoderaran de todo y nos dejaran sin nada, era el momento. Y bueno, al final, de esa necesidad, ¿no? de seguir viéndonos los domingos, de disfrutar del fútbol, la Federación de Peña y la hinchada que quedó, al final, digamos que la selección natural obró ese milagro, ¿no? Y nos quedamos los mejores, ¿no? Aficionados, por decirlo de alguna manera. Y de esa élite de aficionados, ¿no? Salió Ciudad de Murcia. Nos juntamos cerca de 130 personas y al final fue descendiendo un poco la cosa, porque bueno, la gente salir en la última categoría de la región, pero en cuanto se empezó a ver la fiesta, lo que era el Ciudad, llegamos a tener, o sea, a colgar el no hay billete en un montón de partidos. Qué bueno. Y bueno, cometimos algunos fallos, nos pensamos que éramos el primer club, lo hemos estado hablando antes entre bastidores, porque surgimos en 2010, incluso el nombre del club, el Club de Accionariado Popular, se debe al accionariato popular italiano, que es una forma de agrupar acciones que tenían los socios de Italia para tener fuerza contra los grandes empresarios. Pero realmente no somos un accionariado popular, aunque emulamos el modelo, somos un club de socios como toda la vida. Y ya existía un club que reivindicaba la propiedad horizontal y la promoción, que era el Atlético Club de Socios, era una escisión del Atlético de Madrid. Sí es cierto que no tenían esa repercusión mediática que nosotros tuvimos y por eso los desconocíamos. Pero bueno, en honor a la verdad, ellos estaban antes que nosotros y son el club pionero del fútbol popular. Y desde 2010, ¿qué cambios han ido pasando en el Ciudad de Murcia? Bueno, muchos cambios. Empezamos con un equipo, con el masculino. Era nuestra forma de entender aquello y poco a poco se fueron surgiendo más equipos, llegando gente, yéndose gente. En Murcia sufrimos mucho la fuga, ¿no? de personas, de cerebros, como se dice. Mucha gente se va a trabajar a Madrid, a Barcelona, por Europa, y se nos ha ido también mucha gente válida. Entonces el club siempre, todas las temporadas, tiene que reestructurarse. Hay grupos de trabajo que van, que vienen, que se pierden. Y bueno, a día de hoy también tenemos muy buenos ejemplos dentro del fútbol popular, que en su momento fuimos nosotros el ejemplo para ellos, y a día de hoy por dinámica deportiva están por encima de nosotros, como puede ser
Unionistas de Salamanca o Unión Club Ceares o Logroñés o incluso el Jerez Deportivo que me ha embalado. Lo que pasa es que tenía un montonazo de categorías andaluzas que ascender primero. Y su modelo también nos gusta mucho, un modelo de socio, y vamos cogiendo cositas, lo que vemos que más interesa para proteger el club y para que la gente participe. Porque, como has dicho antes, los grupos de trabajo, ¿cómo funciona el club? ¿Cómo funcionáis a efectos prácticos y del día a día? Bueno, a efectos prácticos, el club se organiza por muchos grupos de trabajo. Lo que pasa es que, como te digo, al final, muchos grupos de trabajo, hay gente que acaba perteneciendo a varios y al final la junta directiva también acaba participando mucho en los grupos de trabajo. Y ahora mismo el modelo está, de hecho, estamos haciendo un cambio de estatuto y seguramente apuntamos más al modelo de unionistas, de Jerez, de junta directiva, que sean 20 personas fuertes trabajando por el club. Por supuesto, una junta directiva abierta a la participación de cualquiera y con muchas más reuniones extraordinarias con la asamblea de socios. Y los grupos de trabajo en principio tienen autonomía para reunirse, para proponer y luego votamos todos un poco las decisiones. Lo que se hace básicamente normalmente es ratificar lo que el grupo de trabajo ya presenta, si no es muy descabellado. Pero ¿y eso en el día a día? Por ejemplo, un grupo de trabajo, ¿cuántas veces se reúne? Bueno, depende. Ahora con los grupos de WhatsApp, por ejemplo, o otros grupos que hay, pues muchas veces yo creo que incluso hay algún grupo de trabajo que no se reúne. Yo creo que, por ejemplo, el grupo de redes sociales de internet, redes sociales va sobre la marcha. Sí es cierto, por ejemplo, de unos grupos de trabajo surgió la fundación del club. La fundación ya hacemos nuestras reuniones también autónomas. El equipo de logística de partidos, etcétera, sí que hacen bastantes reuniones. El de material, el de mercadotecnia, etcétera, también tiene muchas reuniones. El apartado económico, por supuesto, porque tiene que hacer hitos y solucionar todo el papel económico. Porque el tema Y de bueno, la fundación, ¿cómo funciona? Bueno, además, tú eres el director de la fundación. sí, la fundación, digamos que se encarga un poco de todo ese trabajo porque claro, surgen muchas ideas y todas muy buenas, ¿no? Para lo que hemos hablado antes, el fútbol es una herramienta y tú la puedes usar como quieras. La puedes usar para montarte una empresa y lucrarte, o la puedes usar para trabajar la inclusión o para lo que te apetezca. Y al final el club estaba absorbiendo mucho trabajo, digamos, de parcela social. Y entonces, a través de la fundación, lo que se intentó fue descargar de trabajo al club y hacer participar a más gente, llegar a más entidades y a más personas. Y bueno, se ha conseguido. Por ejemplo, tenemos una entidad socia, la Fundación CEPAIN, con la que trabajamos el equipo de segunda autonómica, que sin ellos, claro, no sería posible. Vale, pues ya que lo comentas, Claro, vamos a meternos de lleno en esto. vamos a hablar del filial, ¿no? ¿Cómo surge? ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo nace este equipo? Bueno, el germen del equipo se debe a Duda. Duda es un entrenador de fútbol sala que ha sido muchos años entrenador del Pozo Murcia. A lo mejor en Vallecas no lo conocéis, pero aquí es muy, muy conocido. Y Duda entrenaba en su tiempo libre a los chicos de Cepaín como actividades deportivas de la fundación. Se empezó a organizar un torneo por la inclusión. Murcia golea la exclusión y Cepaín empezó a participar con otras entidades como puede ser la Huertecica, Cruz Roja, Proyecto Hombre, etc. El torneo fue cogiendo una buena dinámica año tras año y nosotros, tanto como club como fundación, éramos patrocinadores del mismo. Organizábamos incluso la fiesta final con comida, dábamos ropa para los campeonatos, lo que buenamente pudiésemos. Y bueno, empezamos a crear esas redes con las entidades y nos sorprendió gratamente el equipo de la Fundación CEPAIN, que incluso jugaban con un A y un B y las finales las jugaban entre ellos. O sea, la final era CEPAIN A contra CEPAIN B. Y nos dimos cuenta de la calidad que atesoraban los chicos de solicitantes de asilo y de refugio sobre todo.
Y bueno, hablando con ellos, pues claro, nosotros al final somos un club de fútbol, vimos interés deportivo, ¿no? Pensamos, "Hostia, estos chicos pueden dar un salto de calidad". Pero bueno, al final, entendiendo más la visión de la Fundación CEPAIN, que creo que creemos que es la correcta, ya nos hemos reeducado también en ese aspecto, al final para ellos el fútbol es otra cosa, para ellos el fútbol es una herramienta de motivación y la utilizan para crear itinerarios con chicos que vienen de migraciones muy, bueno, muy dramáticas y que lo tienen muy difícil porque a veces no nos damos cuenta la población migrante lo difícil que lo tiene al no tener nadie, porque al final nosotros siempre tenemos un padre, una madre, un amigo, alguien, un tito, pero ellos no tienen a nadie. Y entonces Cepaín entiende el fútbol como ese lenguaje universal, porque al final cuando ellos te llegan, eh, llegan sin nada y llevan a lo mejor una camiseta de fútbol. Y la primera conversación que consiguen tener con una persona de su edad, un chico nativo, es sobre fútbol. Y ese lenguaje hay que aprovecharlo y es lo que a ellos les motiva, lo que a ellos les ilusiona. Y bueno, a través del deporte, Cepain crea unos itinerarios con ellos, nosotros también con un proyecto que tenemos que mencionado antes, de inserción social, laboral, académica, etcétera, y bueno, con bastante éxito por el momento. Qué bueno, porque, bueno, Y también supongo que supongo además también la creación de redes. ¿Te imaginas que Claro. hubiéramos dicho la misma idea, que suponíamos lo mismo? no iba a decir esas palabras, pero la pregunta iba por ahí. No, totalmente, totalmente. O sea, tú que eres futbolista, Marta, yo creo que también juega al baloncesto, lo sabréis. Al final, con la gente que convive en un equipo es como una segunda familia, ¿no? Entonces, las vivencias que vives con ellos, tanto las buenas como las malas, la tolerancia y la frustración, el apoyo, etcétera, al final esas son cosas que unen, que crean amistades. Y entonces, cuando los chicos llega un momento que por una circunstancia u otra no pueden seguir con nosotros, tienen esa red de apoyo creada y eso les garantiza pues, un poco más de posibilidad de un mejor futuro. Hace poco, por ejemplo, se nos fue un chico porque ya conseguimos ya su inserción laboral, consiguió trabajo en Alicante, le conseguimos un equipo en el Pilar de la Horadada, incluso se ha hecho una novia y para nosotros eso es el éxito. O sea, se nos ha ido uno de los mejores jugadores que lleva con nosotros 3 años, capitán, y nosotros nos alegramos, ¿no? de que se vaya porque ahora tiene el futuro y es lo que queremos para él. Qué bueno. Para concretar, ¿qué requisitos, o sea, para estar en ese equipo, tienen que ser solicitantes de asilo, estar dentro del sistema de asilo y refugio, o pueden ser personas migrantes, o ¿hay algún requisito? Bueno, realmente el requisito clave, el que tú has dicho, es solicitantes de asilo y refugio. También hemos tenido alguna persona, tenemos un 20% de personas españolas nativas y también tenemos alguna persona migrante. Al final lo que nosotros siempre tenemos en cuenta es lo vulnerable que es la persona. Es decir, estar en un proyecto, por ejemplo, como asentamiento o un proyecto que pueda tener la Fundación CEPAI, incluso también hemos participado con otras entidades, con Cruz Roja. Si la persona es vulnerable y necesita de nosotros vamos a estar ahí, no vamos a cerrarle una puerta, sobre todo porque hay unos profesionales por detrás que están creando ese itinerario, que ven esas carencias y que nos dicen, oye, mira, creo que con esta persona, si le damos esta oportunidad, vamos a poder crear lo que queremos con él. Entonces nosotros estamos para ello. No sé si solo pueden llegar a través de CEPAIM o también a través de otras entidades. Bueno, la idea es que lleguen a través de Cepain. Al final Cepain invierte unos recursos, tanto económicos como personales, que obviamente tienen que tener digamos, que se traduzcan en chicos de ellos que mejoren en su itinerario. Es muy difícil lograr éxitos de inclusión. Entonces, bueno, ellos quieren obtener el máximo éxito posible y se apoyan mucho en el proyecto. Pero sí es cierto que tenemos gente de otras entidades, porque además al final las entidades sociales se ayudan mucho entre ellas, incluso tienen comités que se reúnen periódicamente y bueno, no tenemos ningún problema en apoyar a otras entidades, yo digo, por ejemplo, como Cruz Roja, que tenemos 2 chicos de Cruz Roja. Oye, y a nivel administrativo, burocrático, a la hora de inscribir jugadores, ¿tenéis dificultades por el hecho de documentación,
no sé qué requisitos piden. Supongo que la Federación de Murcia será similar a la madrileña y hay algunos requisitos que es difícil conseguir en ocasiones o que te manden el transfer desde el país de origen y tal. Sí, has dado en la tecla. De hecho, es uno de los dolores de cabeza más grandes y lo más difícil de gestionar. Nosotros ahora mismo tenemos solo 3 chicos que son convocables con el primer equipo por problemas de documentación. Es un problema gordo y que incluso nos afecta porque al final un primer equipo tiene que tener un filial del que pueda tirar. Bueno, aceptamos la circunstancia porque sabemos que estamos haciendo algo que aporta a la sociedad y que no ocupa tampoco de los chicos. Con los papeles que ellos tienen, solo pueden jugar en categoría regional. Aquí en Murcia podrían jugar en segunda regional, primera regional y preferente, pero nunca podrían jugar en categoría nacional, salvo que mejore su situación administrativa con los años, que se espera que sea así. Cuando se solicita la ficha, normalmente se tarda casi un mes, porque lo único que pide la UEFA es que un jugador no esté jugando en dos ligas a la misma vez. Para comprobar eso, la Federación Murciana se pone en contacto con la Federación Española y la Federación Española tiene que contactar con la Federación Estatal del país de origen y la Federación Estatal con la Federación Regional. Y ese trámite solo suele ir rápido, por ejemplo, con Marruecos, que puede tardar una semana y media, pero el resto de países hay que esperar un mes, que por no respuesta puede jugar. Bueno, Dani. Sí, no, dale, Marta. No sabemos si una vez que nos están preguntando por Twitch, cuando pierden la documentación, si pueden seguir jugando. Cuando pierden la documentación, sí. Cuando Sí que pueden. Cuando le deniegan, ¿no?, la solicitud de asilo, ¿no? Sí, para jugar solo necesitan un pasaporte. Ajá. Cuando tú eres solicitante de asilo, la mayoría de veces la policía te lo retira, delegación, pero tiene la tarjeta roja o tarjeta blanca o tarjeta roja y blanca, va cambiando con los gobiernos. Pero una vez que te deniegan, te devuelven tu pasaporte y un documento acreditativo completamente válido. También nos preguntan si habéis tenido contacto con proyectos similares como la Pelusa Alma de África, Dimbali. Pues hemos tenido contactos con la Fundación del Jerez, con Jerecismo Libre y con el Jerez Deportivo, que tiene el equipo de Alma de África. Incluso estuvimos viendo para hacer un amistoso, pero de repente se paró el mundo. Y lo teníamos todo bastante avanzado. También hemos tenido muchos contactos, incluso más contactos, y tenemos muy buena amistad y muy buena relación con Dragones de Lavapiés. Conocimos el proyecto a través de Jorge Bolaño, que ha sido su presidente muchos años. Y espectacular el trabajo que hacen no hacen fútbol senior, todo es con chicos jóvenes, pero en un barrio con multitud de nacionalidades o hijos de personas de otras nacionalidades, se pueden juntar con 50 a lo mejor. Y ahí le abren esa puerta, ¿no?, al deporte, porque al final no nos damos cuenta, pero el deporte federado tiene un coste. O sea, al final es una actividad extraescolar. Y bueno, no sé la realidad de Madrid o de Vallecas, pero en Murcia, pues a lo mejor te puede costar 200 euros o 300 euros al año, lo más barato. Luego hay escuelas que te cobran todos los meses. Al final una familia sin recursos no puede, tanto española como de personas migrantes, no puede abonar. Y sabemos que la pobreza se ceba con la población migrante. Qué bueno. Oye, y hablando de este equipo, con lo que nos cuentas y tal, bueno, el título del coloquio de hoy lo dejaba claro. ¿Se viven muchas situaciones racistas? ¿En el fútbol? En el fútbol lo doy por hecho. En concreto con vuestro filial. Con vuestro equipo. ¿Vivencias y...? La verdad es que no. No, hemos tenido mucha suerte. Tuvimos un episodio de racismo el otro día con el primer equipo, porque tenemos 3 jugadores de color, digamos, en el equipo, uno de ellos colombiano y 2 africanos, y a uno de ellos, al delantero, que los volvió locos y marcó un gol, le dijeron de todo.
Pero es cierto que el segundo autonómica, al tener un 80% de personas migrantes e incluso a veces más en el campo, descoloca un poco a los rivales. Entonces, digamos que no. Al final, el racista es cobarde, ¿no? Si puede ir a por uno o a por dos como mucho, pero al final se ve un equipo entero y se produce el efecto que nosotros queremos, se produce la empatía, porque al final se trata de eso, se trata de derribar barreras, ¿no? Y al final el contacto físico es una barrera y de hablar y de comunicarse, los chicos ya se conocen, e incluso es que tenemos muy buenas experiencias, se están haciendo incluso amistades con chicos de otros equipos y la verdad es que estamos muy contentos porque, a quien se lo digan, ¿no? La región de Murcia que da esa sensación fuera de aquí de racismo, no es así, no es tanto. Aquí nosotros tenemos como puede ser Andalucía o otras comunidades, tenemos mucha población migrante y la mayoría de los murcianos está cogiendo a las personas migrantes, pues bueno, como personas. Sí es verdad que hay gente que hace mucho ruido, ¿no? Y que vamos, y que parece, pero en la realidad diaria de Murcia es otra y de nuestro equipo también. Bueno, yo creo que quizás también proyectos como este humaniza la realidad de las migraciones Claro. y al final el deporte ahí tiene su parte fundamental. Seguro No, que se han claro. colado algún microrracismo y macrorracismo, ¿no? Hablábamos el otro Sí, día. hombre, claro. A ver, si a nosotros muchas veces por ejemplo, lo que explica antes del adaptado, ¿no? De que en el deporte inclusivo hay exclusión, ¿no? Porque se excluye por. Al final nosotros, si hacemos un equipo con personas migrantes, ¿no? O solicitantes de asilo y refugio, nos pueden decir, ¿por qué no juegan españoles, no? Aunque jueguen un 20%, pero es verdad que es un 20%, ¿no? Claro, esto tiene un porqué, ¿no? Nosotros al final lo que tratamos es aparte de darle acceso, porque normalmente no lo tienen, es de visibilizar, ¿no? De llamar la atención, a la persona que pueda tener al final esos miedos, ¿no? Porque el racismo entre miedo y odio, no tengo muy claro exactamente qué es, porque al final es incultura. Y Seguro lo ¿Cómo? seguro que es un mix de ambas. Sí, y lo descolocamos un poco, la verdad, con este equipo y al final lo queremos visibilizar y que la gente se acostumbre también, porque muchas veces lo que hablabas de los microrracismos, ¿no? Eh, lo que está pasando con las personas migrantes en España es que no están en ciertos sitios. Es decir, tú vas a una discoteca y cuesta ver personas migrantes, pero ya no te explico, o sea, ya no te cuento de, digamos, un restaurante de 50 euros la cena o en el mismo trabajo, ¿no? En puestos de trabajo importantes o remunerados, tampoco hay personas inmigrantes, en coches buenos, en ciertas zonas, ¿no? Y luego te metes a un metro, te metes a un barrio marginal y están ahí, ¿no? Entonces al final se está asociando un poco el color de la piel o la procedencia al estatus económico, ¿no? Como si las personas pobres quisieran ser, perdón, las personas inmigrantes quisieran ser pobres, ¿no? O les guste esa pobreza, ¿no? Y ni mucho menos. Si han venido aquí es porque quieren prosperar en la vida. Y sin darnos cuenta, eso va calando. Entonces nosotros al final, el tener un chico inmigrante con su camiseta de Ciudad de Murcia, Adidas, guapo, bien vestido, yendo a un campo de fútbol y siendo, digamos, una estrella o marcando un gol, al final es crear referentes, ¿no? Para distintos, ¿no? Y que la gente se dé cuenta de que una persona inmigrante o extranjera o de otra raza es una persona normal y corriente como cualquiera. Total. ¿No? Ya. Bueno, es que es tan evidente, ¿no? Que parece que decirlo, pero es que ojalá no algún día no tengamos que hablar de esto, no tengamos que hacer proyectos contra el racismo o por la inclusión, pero claro. A mí se me acaba la parte también de la importancia de tener referentes, de tener equipos referentes, de tener jugadores referentes, de tener compañeros referentes, como bueno, pues lo que pasa es que ser referente a veces no sé a vosotros si puede cansar, puede saturar el ir abriendo camino a veces en muchas situaciones. No. Al final, no sé, estamos aquí para algo, ¿no? Y para combatir las injusticias, quiero decir, nosotros estamos aquí
cada uno en su casa hablando por ordenador, pues porque alguien en el medievo acabó con el feudalismo, por decirte algo, o la gente acabó con el franquismo, yo qué sé. Hay que ir avanzando. Entonces, al final, cada persona tenemos una deuda moral con la sociedad por progresar y conseguir justicia social. Entonces, bueno, te puede cansar, pero al final te llena. Qué bonito, Luis, qué bien. Claro. Me has dejado, yo ya me he emocionado, ya... Hombre, no. Por mí cerrábamos aquí, ¿eh? ¿Te apetece contarnos alguna anécdota? Bueno, ¿te apetece? ¿Se te ocurre alguna anécdota? Alguna a lo mejor para enfadarnos y otra para emocionarnos. Podemos hacer de las dos opciones. Una buena y una mala, como las noticias. Empieza por la que Pues quieras. mira, Claro. os voy a decir Primero la mala. os voy a decir la mala, y es bastante mala. Pero bueno, también sirva de recuerdo para él porque ya no está con nosotros. Tuvimos un jugador, Yannick, que fue un éxito de nuestro proyecto. Él consiguió trabajo en Francia, pareja en Francia, se fue a vivir a Francia y fue crimen de la violencia machista. O sea, fue víctima de la violencia machista porque tenía una pareja blanca, esa, y el ex marido y padre del crío, bueno, una persona maltratadora, de la que acaba matando a su mujer, pero en vez de matar a su mujer lo mató a él, lo asesinó. Y según decía era porque decía que ella lo dejaba en evidencia por estar con una persona negra. Ya hablamos de Francia, que es un país con un porcentaje alto de inmigración desde hace muchos años. Y esa es la noticia triste, que le quitaron la vida a Yannick. Al final el machismo, el racismo, ¿no? La mezcla, ¿no? De al final lo que representa la extrema derecha y lo que está calando en la sociedad. Bueno, Es dura, ¿eh? es durita, sí. Ojalá no hubiera pasado nunca. Vale, pues cuéntanos una buena. Sí. Una anécdota buena. Bueno, ahora mismo la verdad es que me he quedado así con el pie cambiado. ¿Una anécdota buena del Ciudad de Murcia o de cualquier...? Bueno, te dejamos elegir, tampoco te Mira, vamos a... os voy a contar una buena. Y también porque lo aprecio mucho. Hicimos unas jornadas, bueno, hemos hecho muchas jornadas contra la homofobia. Hemos estado muchos años colaborando con FARE, Football Against Racism in Europe, que es una organización que ahora también lucha contra la homofobia. Y normalmente hace jornadas con hinchada y con clubes, es bastante conocida en el mundillo del fútbol. Y una de esas jornadas contra la homofobia la hicimos contra la transfobia. Y en esas charlas tuvimos la suerte de que vino una chica trans a dar la charla y la verdad es que tenía una personalidad de estas arrolladoras, ¿no? Y como habló, ¿no? Y se ganó a todos los que estábamos allí. Y dentro de los que estábamos allí estaba el hijo de uno de los directivos del club y a día de hoy tiene disforia de género y se está haciendo un tratamiento, se está convirtiendo en mujer y en cierta parte gracias también al apoyo, ¿no? que recibió, digamos, sin nosotros tampoco pensarlo, ¿no? Del club, el darle esa normalidad ha hecho que acoja el cambio de sexo en una edad buena para hacerlo y que no sea tan traumático para ella, en este caso. Bien. Tengo una Sí, pregunta. Vale. No, yo iba a cambiar el tema, Marta, dale tú. No, yo iba a enlazar como que lo que nos cuentas al final. Claro, la idea de hoy era hablar de racismo, pero cómo no se puede, al final las discriminaciones y las violencias no se pueden separar. Y además supongo que vivís en primera persona en muchos casos como esta realidad no se separa por los equipos que tenéis, por vuestra identidad. Supongo que eso también, bueno,
pues os hace una visión más global todavía de la situación y del problema. No podemos separarlo. De hecho, enseguida te encasillan, ¿no? Si defiendes ciertas cosas, ¿no? Que son de sentido común, ¿no? Te dicen, estás utilizando el fútbol para hacer política. Y es como, no, lo estás utilizando tú y yo te estoy plantando cara. Lo mismo, o sea, en un campo de fútbol está normalizado que saque el portero maricón, ¿no? O chillarle a un africano, ¿no? Decirle, o tirarle un plato, no sé qué, está completamente normalizado. Y si no está normalizado es por la gente que hemos creado esa posición. Y bueno, hay gente que se molesta, ¿no? Que se molesta más mucho y que te ataca. Y al final, por esa gente, es por la que hacemos esto, porque nos dan fuerza, ¿no? Digamos, te hace ver que está haciendo las cosas bien. Es como si este no me quiere y soy un problema para él, me alegra. Y al final todo se entremezcla. Al final también la propiedad del club, que sea horizontal, que sea de los socios, la lucha contra el racismo, la lucha contra la homofobia, el apostar también por la mujer, pues bueno, se entremezcla todo, también dando una oportunidad a la persona con discapacidad, con diversidad funcional. Al final, es apoyar la gente que lo necesita, ¿no? Digamos, lo justo, ¿no? Porque lo hemos hablado también antes entre bastidores, ¿no? Al final, el hombre blanco, hetero, no sé qué, pues sí, al final pues, se puede ver en una situación mala de vida, económica, lo que sea, ¿no? Y también tiene derecho a que exista ese apoyo, ¿no? Pero se inciden más en ciertas personas, ¿no? Entonces, al final, es un hecho que las mujeres tienen menos acceso al deporte, es un hecho que las personas migrantes no tienen redes y que están solas y que necesitan apoyo, es un hecho con las personas con discapacidad, etcétera. Y al final, por mucho que nos critiquen o por mucho que a la gente no le guste, nosotros vamos a seguir así, incluido con la propiedad del club. Es decir, tenemos claro que un empresario con dinero te va a montar un club enseguida y te lo va a subir y te lo va a ascender, pero no es nuestro fútbol. Quiero decir, es un fútbol que al final incluso nos avergüenza, incluso en Support Direct Europe están manejando muchos datos a nivel europeo y los chicos de 15 a 25 años empiezan a no estar interesados por el fútbol. El fútbol se está despegando de la clase trabajadora, de las personas, porque no les representa. Y además, esa falta de participación de los socios en el fútbol ha provocado muchas cosas en el fútbol. Una de ellas, por ejemplo, es la violencia. Digamos, esa cultura de la irresponsabilidad que tiene un aficionado al fútbol. Cuando hablo de cultura de la irresponsabilidad, me refiero a que solo paga su entrada y todo está hecho, ¿no? No tiene que participar en la vida del club. Hace que al final se creen ciertas subculturas y lo único que le quede a una persona joven con ganas de vivir emociones y tal, sea la grada y abrace culturas muy violentas. Lo estamos viendo en algunos países donde la violencia en el fútbol incluso echa al resto de gente de los estadios, como pueda ser Rusia, por ejemplo. Entonces, bueno, pues creemos que el fútbol tiene que ser de los socios y una vez que el fútbol es de los socios, que el fútbol es de la gente, y lo estamos viendo en todos los proyectos de fútbol popular, absolutamente todos, y son más de 15, e incluso en todos los que se dan en Italia, en Inglaterra, cuando el fútbol pertenece a los socios, al final, como el fútbol es de la gente, va a favorecer a la gente. Y absolutamente todos los clubes hacemos campañas contra la homofobia, hacemos campañas contra el racismo, intentamos apoyar proyectos y devolvemos, digamos, a la sociedad lo que la sociedad nos da. Volviendo a y enlazándolo con todo esto que nos cuentas de que el fútbol sea de la gente y de acercar el fútbol a la gente y bueno, con esta realidad que vivimos. Desde el chat nos preguntan si en el equipo filial tenéis alguna persona menor de edad que haya migrado de forma autónoma y ahora mismo, bueno, pues si lo tenéis contemplado o si no y lo planteáis a futuro. Bueno, ya sabes que es que aquí... Sí, perfecto. No tenemos menores de edad en el equipo senior. Hemos tenido, o sea, en el equipo ha habido, de hecho el chico este que te he hablado, fue MENA en su momento, las islas estas que están tan de moda, de menor no acompañado.
que me recuerda a un tuit, ¿no? que vi hace poco que ponía: acompañado a mi hija al colegio. Este niño está solo, porque no es que no está acompañado, es que está solo en la vida. Entonces necesita los recursos de mi abuela y de la abuela de Abascal, necesita todos los recursos posibles porque es un niño, es un menor de edad. Y al final esos recursos va a hacer que esa persona revierta, o sea, que esa persona pueda revertir en la sociedad con trabajo, con cotización, y al final acabará pagando más de lo que puede recibir. Qué bueno. Teníamos que haber puesto el enlace para hacerse socio de Ciudad de Murcia. Pues a mí me están dando ganas. Y también del Independiente Vallecas, que va muy en línea. Tenía una pregunta, que es la pregunta del pasado mañana. ¿Dónde crees y cómo crees que va a estar el Ciudad de Murcia dentro de 10 años? Bueno, nosotros tenemos un defecto, una virtud, según se mire. Somos muy ambiciosos. Es decir, nosotros no hemos venido aquí a conformarnos con lo que hay, hemos venido a revolucionar el fútbol y en cierta medida ya con nuestro ejemplo lo hemos hecho. Pero sí que es verdad que seguimos viendo como el fútbol no nos gusta, ¿no? Y los proyectos que incluso hay en la región de Murcia tampoco nos gustan, no nos representan. Y ahora mismo nosotros, os he explicado que no teníamos fútbol base porque teníamos un problema de instalaciones. Estamos apostando por una instalación propia, por un estadio de fútbol, como ha podido hacer, por ejemplo, el Nos FC están United. preguntando también por Twitch sobre cómo va ese proyecto. Sí, Así el que si quieres proyecto, aprovechar. sí, el proyecto empezó fuerte y se paró en su momento por circunstancias que aquí no puedo comentar. Ahora se ha retomado, está bastante avanzado, tenemos buenos socios de proyecto, uno de ellos la Fundación CEPAIN, porque el proyecto, además de ser un estadio de fútbol, va a tener un factor diferenciador, va a incluir una casa de acogida, donde estos chicos puedan convivir y donde estos chicos puedan ser educados con la motivación que es el fútbol para ellos. Y además los puestos de trabajo que pueda generar el campo de fútbol también les puede repercutir. Y luego también la idea es que el club también se nutra de, como tú has dicho, de chicos jóvenes también que tienen recursos sociales o en cosas así. Entonces queremos hacer una cosa muy nueva, muy justa y que creemos que Murcia es el sitio perfecto porque la sociedad que tenemos lo está demandando y sobre todo accesible a la gente, accesible a la cultura. Va a incluir también con espacios abiertos a la cultura, al arte, a la participación ciudadana. En Madrid, en muchos barrios organizáis muy bien el tema de asambleas, de vecinos, de asociaciones. Aquí hay necesidad de generar esos espacios de encuentro y el campo de fútbol también va a servir para eso. Y bueno, ahora mismo estamos en un pequeño paroncillo porque ha cambiado el Ayuntamiento de Murcia. Y bueno, hay que retomar, digamos, estamos retomando esos contactos con el nuevo ayuntamiento, pero estamos en una posición muy buena, muy avanzada y quién sabe si en unos meses nos sale la sorpresa y empezamos a construir nuestra propia instalación. Estaba pensando que me ha parecido maravilloso, y además estando en comparativa con algunos estadios que se están construyendo, ¿no? O que se llevan años construyendo con centros comerciales y tiendas de multinacionales dentro de los estadios, ¿no? Zonas súper de lujo, restaurantes ultra caros y tal. Vuestra idea es construir una casa de acogida, dar puestos de trabajo a personas migrantes y ser un Bueno, centro personas migrantes, personas vulnerables, también pueden ser nativas, ¿no? También hay un espacio también para el comercio justo. Está todo pensado, quiero decir. Queremos que el estadio esté abierto. También para deportes minoritarios en vías de federarse. Al final también, bueno, pues toda la gente que necesite, digamos, ese apoyo. Y al final es algo que nosotros parece que lo hagamos así altruistamente, que lo hacemos así, pero es que al final te acaba revertiendo. Es decir, nosotros todo lo que hemos hecho nos lo han devuelto con creces. Entonces, quiero Qué decir, bien. ese apoyo a la sociedad luego te revierte. Y al final el CAP Ciudad de Murcia en Murcia está muy, muy bien valorado.
qué bien y qué ganas de que lo tengáis para ir para allá y organizar algo. Porque además no es ningún capricho, quiero decir, es una necesidad. Ahora mismo el club está saliendo adelante por la gente que está detrás del club, que no estoy yo solo, que hay muchísima más gente trabajando y que no tienen a lo mejor la oportunidad de estar aquí hablando, pero también merecen ese reconocimiento. Y tú imagínate, nosotros tenemos te explica los equipos que tenemos, pero tenemos el femenino nacional en un campo de fútbol, en José Barnet. El masculino en otro campo, Puebla de Soto. El segunda autonómica en Torre Pacheco, que es un pueblo. El B en Espinardo. El C, hablo de los femeninos, no tiene horario. Se entrena a medio campo con el primer equipo y un día en el Barnet y otro día en Espinardo. El adaptado en un pabellón del Carmen. El subbutio tiene su propio recinto. Quiero decir, al final, el Ciudad de Murcia es un sentimiento, ¿no? Pero al final parece un ente, ¿no? Porque es una cosa que se monta en un campo de fútbol para el domingo, para el entrenamiento, y se desmonta. Y no puede ser así. Al final nosotros necesitamos nuestra casa y nuestra logística y aunar a esos equipos que sean una familia y sobre todo apostar por el fútbol base tanto femenino como masculino, porque es muy difícil formar plantillas sin fútbol base. Qué bueno. A ver, vamos a ir terminando. He estado echando un ojo al chat de Twitch. Diría que no se nos escapa ninguna pregunta, pero si... Aprovechad ahora que es el momento. Si queréis saber más cosas, que ya es muy tarde y Ulises tendrá cosas que hacer. Si no, seguimos nosotros, ¿eh? También. Podríamos seguir incluso. Pero por respeto a Ulises, no. Mira, llega una pregunta. Winas35 pregunta: ¿se podría hacer un proyecto como vuestro filial sin la ayuda de una organización social externa como CEPAIN? A ver, no quiero ser yo quien diga que no a algo, porque al final yo soy muy utópico pero sea muy difícil. Nosotros no. Nosotros sin el apoyo de todo tipo, logístico sobre todo de este país, y ya no solo el apoyo logístico, la propia ilusión, ¿no? que emana de la entidad, a nosotros nos hace un mundo. O sea, ellos son el 50%, pero podrían ser el 60 o 70% del proyecto. ¿Más preguntas? A ver. Bueno, yo una cosa que alguien ha dicho es que no lo tengo por aquí. Dice Aníbal 666 decía: ¿vendréis a jugar a Vallecas algún día? Grande Ulises. Yo esta la quiero transformar un poco, que si no venís a Vallecas algún día, nos invitaréis Podemos ir. algún día. A ver, hay una idea bueno, como sabéis, todos los veranos, hasta el último que nos se ha hecho un encuentro de fútbol popular, en el cual vamos invitados todos los equipos de la corriente. Y todos los años surge, o sea, hacemos el encuentro en plan, pues, aficionados, ¿no? Y siempre surge lo mismo, ese torneo. Y parece que ahora la Organización Europea de Apoyo a Aficionados, participando en soporte Direct Europe, hay presupuesto, parece que hay algo de presupuesto. Obviamente no para cubrir todo, pero sí para organizar algo. Y ya con el resto de cosas que podemos hacer los clubes, ¿no? A través de plataformas o lo que sea, podemos ir vendiendo entradas o bufandas o lo que sea para sacar algo de dinero. Y se quiere hacer algo. Y se quiere hacer algo en Madrid, porque geográficamente es lo más conveniente, porque al final hay un equipo de Jerez, otro de Murcia, otro de Ourense y otro de Tarragona o de Reus. Júntalos, pues lo mejor punto central como Madrid. Y es posible que se haga algo, pero cuando se pase un poco la pandemia. Y en cuanto a nosotros, claro, por supuesto, vamos, vosotros sois bienvenidos. Aquí con nosotros estuvo la afición del Rayo Vallecano cuando vino a su partido con el UCAM Murcia. Recibimos a la plataforma de RV, estuvieron con nosotros y súper bien. Y a nosotros nos encantaría Vallecas, claro. Nosotros, al final, yo creo que los que somos del sur, sobre todo, en
en barrios como Vallecas, como Lavapiés, etcétera, nos sentimos en casa. Qué bueno. Bueno, Marta nos Lo ofrece apuntamos, lo Sí. apuntamos esto, ¿eh? ¿De acuerdo? No sé si alguien más se quiere animar. O vamos cerrando. Para cerrar, Ulises, tenemos una rapidísima de preguntas. Ya. Venga, sí, sin pensarlo mucho. Una jugadora. Una jugadora, ahí, o sea, quiero decir, tengo que coger la de mi equipo. No puedo decir otra. Venga, pues Laura Mazón, nuestra capitana. Por su calidad y por su compromiso. un jugador. Un jugador, aquí es que puedo quedar mal. Aquí me tengo que ir fuera. Aquí me tengo que ir fuera. Voy a decir Mágico González de nuevo. Vale, ¿y un jugador actual? Actual. Uf, está fútbol. Quizá Puedes Borja decir Daniel Vivancos. Iglesias. Borja Iglesias. Delantero del Betis, Borja Iglesias. Grande. Me cae muy bien el chico. Un gol. Un gol que Un gol. te encantaría ver continuamente, que te encantaría revivir. Bueno, a mí el gol de Iniesta del Mundial me emocionó mucho, de verdad, y incluso la dedicatoria a Dani Jarque, etcétera, me gustó bastante. Y luego, por supuesto, goles de mi equipo. Quizá me quedé con los goles de Aguilar al Castellón, que fueron el ascenso a segunda división, y fue una tarde única y irrepetible la que vivimos en la Condomina. Ujú. Un campo. Un campo de fútbol, entiendo, ¿no? Sí. El de mi abuelo. Bueno, si quieres un campo de. Ya, esa pregunta es difícil, ¿eh? Esa pregunta es difícil porque hay campos muy guapos. Uno de los campos que más me ha sorprendido, para bien, es el Pizjuán, el del Sevilla. La acústica, por cómo viven el fútbol. He estado en muchísimos campos de fútbol, tanto en España como fuera de España. Y el del Sevilla, el Sánchez Pizjuán, en este caso, una pasada. Y por último, la última, una canción antes de salir a jugar. Bueno, yo no salgo a jugar. Yo no salgo a jugar. La Pero que bueno, a mí también tengo que todos. barrer para casa. Tenemos grandes aficionados en varios grupos de música, como los Chicos del Maíz o Zoo, así que los elijo a ellos, claramente. ¿Tiene Vale. que ser una canción o vale grupos de música? Me No, gustan nos todos. vale, nos vale. Sí, son los Chicos del Maíz, nos vale siempre. Y Zoo también. A Han tope. salido Y algunas Zoo preguntas. también. ¿Nos dejas que te hagamos las últimas preguntas que han salido en el Por chat? supuesto, claro, hombre. Vale. Pregunta Aníbal666. ¿Qué crees que tiene que significar el fútbol o el equipo para el barrio? Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Pues creo que el fútbol en sus raíces es un símbolo comunitario. ¿Vale? Creo que si tiene alguna valía realmente para la sociedad es esa creación de comunidad alrededor del fútbol. Una de las cosas que, por ejemplo, he podido vivir en primera persona con chicos migrantes es que muchas veces una de las cosas que a lo mejor nosotros no tenemos en cuenta es que van por la calle y no conocen los sitios, no conocen a la gente, ¿no? Y al final el hogar te lo da esa sensación de conocer gente, de saludar a alguien, de poder pararte a hablar con alguien que sabes que va a estar ahí, o va a una hora y sabes que hay gente ahí. Y el equipo es eso, el equipo es esa creación de comunidad, saber conocer y saber quién es esa gente y estar como en casa, una segunda casa. Y creo que eso tiene que representar el fútbol, comunidad, crear comunidad y sobre todo, pues, una vez que se haya creado esa comunidad, pues tejer lazos con personas que puedan necesitar de los demás. Qué bueno. Otra. ¿Son Facu Díaz y Miguel Maldonado buenos embajadores del Ciudad de Murcia? Lo son, lo son.
A ver, Miguel Maldonado es bastante más fanático del Ciudad de lo que parece. Él es aficionado. Facu es por simpatía, ¿no? Con Miguel y porque le atrajo el proyecto. Pero sí, son muy buenos embajadores. De hecho, Miguel en el programa Maldonado, en el programa de No te metas en política, hubo un momento que me entró incluso una sección del club que hablaba del club, se ponía ropa del club y nos dio mucha fama. Y todo fue a raíz de contar una anécdota. Y fue un poco inventada, porque sí es cierto que el cántico existía, pero no era un cántico que realmente se utilizara. El de fútbol sí, violencia no, fue una coña más bien. Cantando fútbol sí, violencia no, pues alguien dijo, hijo de puta, te vamos a matar, ¿no? Y de esa gracia a la gente se rió mucho y ya empezó a meter el equipo. Y fue una época donde se notó muchísimo, o sea, se notó muchísimo el apoyo desde fuera. Y bueno, nos alegra también. Y hay también mucha broma con Murcia, ¿no? Y al final, pues que seamos de Murcia, a la gente le hace gracia, ¿no? Como, hostia, el equipo más guapo y es de Murcia. Y claro, y también escuchas Viva Suecia y son de Murcia y también hacen muchas cosas y te ríes con Miguel Maldonado y de Murcia, ¿no? Y al final, bueno, pues también rompemos un poco ese estereotipo que al final es imaginario colectivo, que en Murcia es como cualquier otra ciudad del país. También nos preguntan, cuando nos pasemos de tiempo, tú nos dices, la ¿Yo? creación de una supuesta... Sí, la creación de una supuesta Superliga beneficia al fútbol popular. ¿De la Si Superliga crees de, que la creación de una... de Florentino? Supongo. Supongo. No. Es un insulto. A ver, es que claro, el fútbol popular, hay que entender el fútbol popular como la marca, ¿no? Que digamos que estamos en los clubes de fútbol popular, pero el fútbol popular es mucho más amplio. Es decir, nosotros cometemos un error, y además un error del que somos conscientes, cuando nosotros somos fútbol popular y el fútbol negocio o el fútbol mercantil es fútbol. No, ellos no son fútbol. El fútbol somos todos. Y dentro de ese fútbol que somos todos, la mayoría de clubes al uso de segunda B, de tercera y el resto de categorías, que son muchísimas, es decir, el 95% de fichas federativas es fútbol popular. Y es un insulto a ese fútbol, porque el fútbol o el deporte en sí se debe a la meritocracia, es decir, es totalmente el mérito deportivo y es la esencia del fútbol. Entonces, si le quitas eso al fútbol, si al final crea un sistema de franquicias que porque tienen dinero juegan en una categoría, te estás cargando el fútbol de base, el fútbol, el obvio del pueblo, el deporte del pueblo, precisamente porque puede llegar cualquiera, porque puede llegar un Alcorcón y eliminar a un Real Madrid en Copa del Rey. Entonces, eso es fútbol, porque puede haber un equipo como Leibar en primera división muchos años. Además, los clubes de la Superliga, la supuesta Superliga, que ya has visto la posición férrea, tanto de políticos como de periodistas, como de aficionados, en todos los países, menos en el nuestro. Ahora sí, a posteriori, ahora portadas, pero de primeras no. Al final la Superliga es muy injusta porque se beneficia del trabajo que hace el fútbol y el fútbol popular. Es decir, nosotros, en el caso de Ciudad de Murcia no, pero hacemos un trabajo de fútbol base, de formación con los chicos, que al final esos chicos son de los que ellos se nutren. Entonces al final es un expolio. Ahora mismo como están montadas la federación y la liga, la liga entienden eso y los clubes de formación y los clubes de tercera, etcétera, reciben parte de una subvención, o sea, parte de la subvención que reciben es por chicos que llegan a categorías grandes. Incluso hay acuerdos con jugadores que si fichan por no sé quién, pues parte del porcentaje se va a equipos de fútbol base, porque es lógico, porque sin nosotros, sin ese fútbol, el Barça y el Madrid no existiría. Ni el Atlético de Madrid, que se salva de la quema, que parece que no está en la Superliga, también son 3 equipos los que nos han insultado a todos los equipos y al fútbol. Y bueno, no culpo a sus aficionados, ¿eh? De hecho, muchos aficionados se han opuesto y se avergüenzan de la directiva de sus clubes, por fútbol. Nos preguntan también si en el caso de que en un futuro tuvierais cantera, si deberían de tener alguna característica, este proceso de
crear cantera, debería tener alguna característica distinta a otros clubes, desde la captación de jugadores, tipología de entrenadores, objetivos. Si Sí, marcaríais diferencia ahí o sí, no. de hecho lo hemos hablado, o sea, como no existe, no está hecho, ¿no? Pero no está definido, incluso, bueno, puede variar. Pero lo que se ha hablado, bueno, es una apuesta decidida por el fútbol femenino, creo que es evidente. Y luego también queremos respetar, ya lo hacemos a día de hoy, a los técnicos con formación. Creo que es justo tener a personas formadas en los cuerpos técnicos. Y luego también una de las cosas que teníamos pensada y que seguro que se va a hacer es becar a muchos chicos en riesgo de pobreza o en riesgo de exclusión. Incluso tener porcentaje de personas de migrantes o de proyectos de entidades sociales. También nos preguntan si todas las personas socias y personas que juegan entienden dónde están y lo que supone el club en el que están jugando o participando. No. A ver, no voy a mentir, no. Hay gente que no. Hay gente que va al fútbol con la irresponsabilidad, entiéndase la palabra como con la máxima ignorancia, ¿no? Que viene heredada de cómo se entiende el fútbol y el deporte. O sea, el fútbol cambió a partir de los 70 a los 80 y ya se vive de otra manera. Se vive como yo pago mi entrada, saco mi pañuelo, arbitro cabrón, pito a mi jugador. Es cierto que nosotros hemos quitado ciertas conductas, a nuestros jugadores nunca se les ha criticado, nunca. Pero es cierto que hay gente que va al fútbol, ¿no? Para disfrutar, a pasárselo bien y poco más. Y por supuesto también atañe a jugadores y a jugadoras. Hay jugadores y jugadoras que están en el Ciudad de Murcia, incluso percibiendo menos cantidad de dinero que puedan percibir en otros clubes porque les gusta la filosofía del club. Y hay otros que simplemente están, pues bueno, al final un equipo mediático que trabaja muy bien las redes sociales, que trabaja tal, y le interesa, o por afinidad con el entrenador, etcétera. Tenemos todo tipo de perfiles. Es algo que debemos trabajar, que trabajamos, considero que el club trabaja muy bien en la filosofía, pero no podemos hacer que llegue a todo el mundo, ni vamos a hacer un examen en la puerta del campo tampoco. Vale, hay otra pregunta. Dice, ¿es importante como equipo de fútbol popular formar parte del tejido comunitario y asociativo? Es que es básico. Quiero decir, es que al final el propio club de fútbol popular es asociativo y comunitario. Entonces, cuando tú empiezas a meterte en esa dinámica de asociación, de comunidad, te van llegando otros agentes, otras personas que se van uniendo a tu proyecto. Y al final es una cosa, digamos, que se genera sola. Es que no te das cuenta, o sea, se va generando. ¿Es básico? Sí, yo diría que sí. Porque además, y si es que emana del propio proyecto. Guay. Y Otra. en otra y vamos terminando la última. Es que me parece, ¿no? Sí, Es como la cerveza, la última. hacemos. A ver, yo es que estoy Claro. Si Ulises no nos dice, bueno, igual luego nos escribe y dice, nos Si pasa te tienes que ir a cenar, nos lo dices. está mirando. Venga, voy. Ha habido miradita, ¿eh? Venga, rápido, más va. Venga. Nos preguntan cómo gestionáis el equilibrio entre el crecimiento en lo deportivo y el no perder la esencia y los valores de los inicios. Y en ese momento, bueno, pues si te remontas, si nos das algún consejo o alguna clave que nos pueda servir para el Independiente. Es una pregunta muy buena. Es una pregunta muy, muy buena. De hecho, es de las mejores de la noche. Podéis felicitar en el chat. Bueno, Podemos felicitar a Mike en Twitch. Es un socio. Dime. Va a venir arriba, ¿eh? Es problemático, ¿no? Esos socios son buenos, hacen falta. Sí, Hacen sí. falta. Créeme que te lo digo desde la experiencia. Al final, los socios que suelen diferir de las opiniones de la mayoría, a veces tienen razón o parte de razón. Y son necesarios en procesos democráticos y participativos. Es complicado.
es complicado porque al final nos gusta el deporte porque nos gusta la competición, va creciendo y al final la demanda ahora mismo de la afición de la Ciudad de Murcia es no descender. Y si se desciende, y sobre todo el foco más grande está en el primer equipo masculino. Si el primer equipo masculino desciende, todo el resto de trabajo del club, incluso el propio que se ha hecho con el equipo, no sirve. Pero si de repente en la última jornada marca un gol en el 90 y tiene la categoría, entonces todo está bien, ¿no? Es complicado. Es complicado el no perder esa perspectiva y a veces se pierde. A veces se pierde porque al final se hacen presupuestos, se necesita gente también en las parcelas deportivas y se van perdiendo, bueno, no perdiendo, se van invirtiendo recursos económicos y humanos en la pelota, que la pelota entre. Pero claro, es que es lógico que estamos dentro de un deporte. Lo que hay que tener claro es que nunca se pierda esa parte social. Qué bueno. Consejo que os daría a vosotros. Equivocaros, hacer las cosas como queráis, estoy en vuestro completo derecho. De hecho, nosotros cuando empezamos fue el consejo que le dimos a todos los clubes y ha habido clubes que vamos, nos han pasado por encima y me alegro muchísimo. Por ejemplo, es Unionista de Salamanca y hacer lo que queráis y equivocaros. Y si queréis consejos, pedidlo, pero al final, bueno, estéis en vuestro derecho, como vamos a estar nosotros de hacer las cosas. Qué bien, Ulises. Qué guay. Pues nada, ahora ya sí que terminamos. Muchísimas gracias. Esto es lo principal. Muchísimas gracias porque ha sido un placer. Ha sido un placer preparar la charla previa contigo. Ha sido muy divertido. Ha sido un placer la charla. Me ha parecido una pasada. La subiremos al canal de YouTube, espero, del Independiente. Y si no, creo que también se queda aquí grabada en Twitch. Esperemos encontrarnos en algunas, ¿no? Más. Seguro, seguro. Y nada, por nuestra parte, reitero, muchísimas gracias. También queremos dar las gracias a Jorge, que ha estado en la técnica, Sí. que si no hubiera estado, pues esto no hubiera salido porque no sabíamos lo que era el Twitch. Algunas nos ha costado enterarnos bien, así que muchas gracias, Jorge. Saguar. Y muchas gracias a la gente que ha participado. Eso es, muchas gracias a la gente que participó, a Jorge que se puso en contacto contigo, Ulises, Sí. que nos pasó tu contacto, bueno, y a Espectacular. todos los socios y socias que han montado todo este tinglado. Y al La verdad es club. que la sensación que transmitís como organización, ¿no? La organización que habéis tenido para una simple charla es espectacular. Y lo que se ve desde fuera, ¿no? Aquí en Murcia decimos que en todos lados se cuecen habas, ¿no? Pero siempre hay cositas. Pero lo que se ve desde fuera, la imagen del Independiente de Vallecas, estamos todos súper contentos de que estéis con nosotros en el movimiento de fútbol popular y os lo traslado. O sea, no es una opinión, lo estoy trasladando. Que sigáis así, que estamos todos súper contentos, que era necesario que Vallecas tuviese esto y vamos, que nos rindáis. Y mucha suerte para los dos equipos, para el masculino y para el femenino. Pues muchísimas gracias. Y eso, Muchísimas gracias. nos vemos en Vallecas, que estás invitadísimo. Decía Charlie que ha tenido que dejar de verlo, que está todo pagado cuando vengas, así que cuando quieras. Vale. Muchas gracias. Gente, Marta, ¿algo más? No, que Charlie ha dicho eso, pues ya está. No me parece. No se me ocurre ninguna manera mejor de terminar. Solo para Ulises. Está todo pagado, claro. Ah, bueno, entonces igual le podemos dar una vuelta. Bueno, pues nada, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. Gracias, Marta. Ha sido un placer también contigo. Gracias, Vivancos. Y nada, nos vemos. Os veré en futuras ediciones y comentaré en el chat. Eso, te esperamos. Adiós. Chao. Diría que se ha cortado ya el directo. Sí. Igual que nos está escuchando.